qué caray, oh, amor, aflójalo. Originalmente no pensaba hablar de esta película, principalmente porque no me gusta retomar temas de los que la gente ya está hablando de forma reiterada en redes sociales, pero después de ver la película Emilia Pérez del director Jacques Audiard, estrenada el año 2024 y que tanta polémica ha generado, decidí que era mejor abordar esta obra, que en efecto tiene bastantes problemas y no solo me refiero al tema de lo insensible que puede llegar a ser en torno a las temáticas delicadas de un país ajeno a su producción, sino porque también a nivel guión tampoco es que parezca tener mucha idea de cómo hacer una buena película. Así que, para reseñar esta obra, debo aclarar desde el vamos que no hablaré de los escándalos en torno a la misma por las declaraciones de su director, que no hacen más que hundir su propia imagen. Tampoco de las declaraciones de algunos de los miembros del reparto. Para ello, hay portales que ya tienen conversaciones sobre estos temas. En mi caso, me limitaré a lo que la obra busca ofrecer y lo que termina siendo al final con sus elementos sumados y por aparte. Así que, sin más introducciones, será mejor que vayamos a revisar lo que es, hasta ahora, la película más polémica del año pasado y que sigue en boca de muchos, así que vayamos a darle. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. No creo que quieras verla, pero más vale advertir. Al iniciar tenemos algunos mariachis LED porque esto es México y a huevo debe de haber mariachis, aunque no se escuchen en toda la película, pasando a la compradora de colchones que suena por la noche. Por mi casa pasa por la tarde, pero qué sé yo. Conocemos entonces a Rita, una de las protagonistas de esta historia, licenciada en Derecho que trabaja por un abogado corrupto que ayuda a un tipo que acaba de terminar con la vida de su esposa, alegando pautomorición, dando paso al primer tema de este film que aborda la violencia y muerte en el país. Y después de ver gente siendo navajeada, esta utiliza su laptop como si nada en uno de los pocos tianguis nocturnos del país sin temor a ser asaltada. ¿Están seguros que estamos en México? Pero hay algo ahí que me parece un poco raro. ¿De verdad? Y claro, la canción es una protesta sobre la violencia, pero Rita, en realidad, ayuda a que este asesino salga impune, así que forma parte de la misma mierda. Después de ganar el juicio, recibe una llamada anónima de un tipo que la cita en un puesto de periódicos. Debido a la gran cantidad de inseguridad y la voz súper confiable del tipo, en 10 minutos en el puesto de periódicos. Esta claramente no va y... Verga, ya va de camino, ¿no que el país está del carajo? Incluso dice que no tiene nada que perder. Bueno, chance la vida, ¿no? Y por supuesto damos paso a la canción donde habla de su culo mantecoso por alguna razón. Evidentemente, la secuestran llevándola frente a Fede Lobo. Bueno, no, pero casi. Este es básicamente el narco más narco de los narcos. Y el tipo le dice que quiere que ella le haga un favor a cambio de volverse millonaria. ¿Y en qué consiste? Aparte de falsificar algunos documentos, que para esto tendría más sentido que le pidiese ayuda al jefe de la chica, que al ojo público es el abogado bueno y no ella, le solicita que lo apoye para un cambio de sexo, mostrándole que encima lleva un par de años en terapia hormonal, enseñándole las ubres. Empecé el tratamiento hace 2 años. Ay, cabrón. ¿De dónde sacaste esa madre, güey? También le pide que encuentre un doctor dispuesto a operarlo, pero es abogada, no médico. Viaja entonces a Bangkok para encontrarse con un doctor que le explica los procedimientos de cambio de sexo, aunque no parece que el tipo sea muy bueno en eso, lo de cantar, digo. Hasta parece una canción de reggaetón. Finalmente consigue un doctor que parece tener intención de ayudar a este cliente que no quiere revelarle su nombre. Changing the body changes society. Changing society changes the soul. No sé si los temas sociológicos puedan reducirse tanto, pero bueno. El tipo acepta el trato, pero solo lo dejan reunirse con manitas. Así lo hace y le cuenta sobre su vida, relatando que vino desde muy abajo, sin mostrar nada de esto, claro. Además, diciendo esto que es bastante llamativo. La vida que la propia vida se encargó de no darme. Curioso viniendo del güey que ha desaparecido un chingo de gente, la verdad. Básicamente, todo este pedazo de la película se resume a lo siguiente. Y solo cambiándome el sexo podré ser muy feliz. Pues manos a la obra. Después conocemos a Jessie, la esposa de Manitas, gringa que fue a vivir con él, y la verdad, dado a cómo Selena Gómez pronuncia el español y que todos los personajes importantes hablan inglés, creo que debieron dejarla hablar este idioma, ya que su español es muy irregular. Para su operación envía a su familia a Suiza, el tiempo que sea necesario, dejándoles una gran cantidad de dinero.
Él, entonces, fiel a su palabra, le paga a Rita y posteriormente finge su muerte para poder ser la mujer que siempre ha querido, e incluso observa su nueva panocha feliz, así naciendo Emilia Pérez. De esto pasan 4 años. Viajamos entonces a Londres, donde ahora vive Rita, encontrándose con Emilia, que la ha buscado para pedirle un favor. Primero piensa que ha llegado para matarla, pero no. Busca que la abogada reúna a su familia, pues los extraña. Bueno, al parecer no tanto. Han pasado 4 años. Para conseguir esto, Emilia se hace pasar por un primo de Manitas, mandando a la viuda e hijos con ella a una mansión, teniendo por fin un reencuentro algo incómodo dada la forma en la que lo saluda. A pesar de vivir en esta gran casa y no tener que trabajar en nada, además de volver a México como ella quería, Jessie está bastante molesta, dando paso a la polémica canción de Bienvenida que, sí, no es muy buena y no tiene mucho sentido narrativo, pero en su única defensa la palabra bienvenida no es una mala traducción de la expresión de nada, ya que se utiliza bienvenida para hacer un comentario irónico sobre su insatisfacción por volver a este país. ¿Esto hace que la canción sea mejor o tenga sentido? No, en realidad la letra es bastante básica y el conflicto emocional inexistente, pero había que aclararlo. Después de eso se comunica con un tal Gustavo, su amante, dando paso a la frase más icónica de esta película. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! ¡Y cómo grita! Mientras estaban en un mercado, una mujer se acerca a este par para hablarle sobre su hijo desaparecido hace años. Rita le cuestiona si no piensa en las cosas que hizo cuando era Manitas, lo que la hace reflexionar, sobre todo después de que su hija le canta sobre su olor a crotolamo, por lo que decide ir a las prisiones para pedir información a las buenas personas que están allí, mismas que han desaparecido tanta gente y, por supuesto, dan la información para encontrar al chico que mencionó la mujer de hace un rato. Así, ves que encuentran el cuerpo y ella decide fundar una organización para encontrar a muchos más desaparecidos, utilizando contactos que supuestamente no debería tener después de fingir su muerte, requiriendo también la ayuda de Rita. Esta última consigue el testimonio de varias personas que, seguramente, después de hablar fueron eliminados por altos mandos, logrando dar con varios cuerpos y haciendo que Emilia y compañía se vuelvan reconocidas por lograr la labor que ni siquiera las autoridades consiguen. ¿Quién diría que para encontrar personas desaparecidas lo único que tenía que hacerse era preguntar? Esto da paso a una canción donde las víctimas buscan respuestas y los criminales algo de redención. Oigan, ese es Pimentel. Que llegan una bola de chamaquitos pendejos y que no sepas ni quién eres tú, sí te ofende. Una noche, Jessie regresaba de una cita con Gustavo, o al menos creo que es él, dando paso a una conversación con Emilia sobre el pasado que ésta tuvo con Manitas, y cómo ella quería que eventualmente este la iba a dejar o ella iba a conocer a otra persona, pero nunca se fue de su lado por miedo a represalias de su marido, lo cual nos recuerda, en realidad, el tipo de persona que era y es, una razón por la que es imposible empatizar con este personaje. Debido a que las autoridades no pueden resolver los casos de los desaparecidos, la fundación de Emilia, Lucecita, hace una gala para recaudar fondos. Aunque para esto invitan a narcos y corruptos para que donen dinero a la causa. Básicamente invita a los güeyes que han causado estas pérdidas. Así, Rita se pone a cantar mientras que Emilia... Soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás. Lo intenta, creo. Lástima que, a pesar de que este tema denuncia la corrupción, igual aceptan su dinero y no denuncian ninguno de los crímenes que han hecho a lo largo de sus vidas. Hipocresía en su máximo esplendor. Tampoco olvidemos que Rita tiene dinero por ayudar a Manitas, que no era dueño de una ONG precisamente. Otro día, una mujer aparece buscando a su marido, descubriendo que está en la morgue, relajándose porque ésta detestaba al hombre, el cual abusaba de ella, motivo por el que Emilia le invita a salir teniendo su romance lésbico, dando paso a una canción que dice lo importante que es el amor para ella. Ay, qué bonita es la redención de alguien que mató una cantidad indeterminada de personas tanto directa como indirectamente. Estoy enamorada. Chingues a tu puta madre de ti, pinche pendejo. Dale para afuera, hijo de la verga. Como si esto no fuese suficiente, tenemos la canción más desubicada de toda la cinta, donde Selena Gómez quiere quererse a sí misma, tema que está de forma gratuita ya que no tiene relación con lo visto antes, ni mucho menos con lo que viene después. En fin, después de esa noche de fiesta, le dice a Emilia que va a casarse con Gustavo, por lo que ella y sus hijos vivirán con él, cosa que por supuesto no le hace ni puta gracia recordando el ser tan asqueroso que es, violentándola a pesar de que originalmente Pesta abandonó a su familia durante 4 años para ser la mujer que quería ser. Menos mal que ya empatizaba con las mujeres, ¿eh?
No conforme con eso, manda a su guardaespaldas a golpear a Gustavo, razón por la que Jesse evidentemente se escapa de la casa con todo e hijos. Poco después, Rita se entera que han secuestrado a Emilia, por lo que comienzan a buscarla, recibiendo 3 de sus dedos poco después. Esa misma noche le hablan exigiéndole dinero por su liberación, por lo que se organiza con personas armadas para ir al sitio acordado y yo me pregunto, ¿quiénes son estas personas? ¿Hombres de manitas? No creo, ya que este fingió su muerte. ¿Las personas a las que ayudó a encontrar a sus desaparecidos? Lo dudo porque eran personas convencionales. Y otras familias criminales tampoco creo, ya que no pienso que estén especialmente felices por todas las fosas comunes que se les han encontrado, gracias a Emilia Pérez. En grupo asisten al sitio acordado descubriendo que fue la propia Jessie con los hombres de manitas quien secuestró a Emilia. Esto para recuperar el dinero que esta misma le quitó. ¿Era necesario quitarle 3 dedos? Por supuesto, las negociaciones no salen como se esperaba, por lo que comienza un tiroteo. Es ahí donde esta empieza a decirle cosas a Jessie que solo sabría su difunto marido, por lo que esta queda pensativa mientras escapa con Gustavo y esconden a Emilia en la cajuela del auto. Esta entonces se vuelve loca al reconocer a su marido, toma el arma del hombre mientras le dice que detenga el vehículo, no haciéndolo provocando un accidente en donde este se termina incendiando, matando a los 3. Y el fuego es visto por Rita que llegó gracias a la teletransportación. Tiempo después terminamos con gente que santifica la figura de Emilia Pérez, convirtiéndolo en un símbolo de, no tengo idea, carne asada supongo. Insisto, dado lo que vemos de este personaje en toda la historia, lo que menos merece es admiración. ¡Te odio! Eres una persona horrible y el hecho de que no entiendas que eres una persona horrible no hace que seas alguien menos horrible. Al final, Emilia Pérez, incluso si eliminamos el factor de la representación tan superficial de un país, ni se diga del tratamiento de temáticas tan delicadas como lo son las desapariciones de personas a manos del crimen organizado, lo cual ya es preocupante, por lo que ni siquiera dudo que no haya discusión sobre esto, sigue siendo una película que simplemente no funciona por una gran cantidad de problemas relacionados a su guión. El más grave, su propia protagonista, la cual tiene un tratamiento todavía más superficial que impide que se empatice con ella a nivel narrativo, pero también teniendo subtramas que se agregan de forma gratuita y que no tienen ningún tipo de resolución, así que vamos a hablar más a fondo. Antes de tocar el contexto argumental más grueso, me quiero deshacer del aspecto musical. Primero porque esto es una obra musical y segundo porque es lo menos relevante de esta narración. Ello porque nos limitamos a composiciones que a nivel lírico redundan en lo visto, tanto antes o después, no desarrollando los conflictos que se van presentando o peor todavía, agregando otros que ni siquiera existen en ninguna de las subtramas que, como dije, algunas de estas ni siquiera tienen resolución y son olvidadas. Prueba de esto, este tema de Selena Gómez de quererse a sí misma. En cuanto a lo instrumental, muchos de los temas no están tan mal, no siendo excepcionalmente brillantes e incluso algunos rondando cierto minimalismo, que no necesariamente es malo. Sin embargo, el principal lastre es el aspecto lírico como ya mencioné, al ser las letras bastante simplonas y redundantes como ya mencioné, haciendo que mucho de lo mencionado allí pierda fuerza interpretativa, al no decir nada que no se diga a través de los diálogos o la puesta en escena. Las interpretaciones varían de entre decentes a terribles, siendo Zoe Saldaña la que mejor canta, pero no pudiendo rescatar canciones que son, como dije, simplísimas. Y en el caso de Gascón, ella es quien peor suena de todos, haciéndola cantar en registros que claramente no domina. Encima de todo, la transición para dar paso a las canciones, en muchas ocasiones, es inexistente, apareciendo estas de golpe y culminando de la misma forma, por lo que no son orgánicas en su ejecución y al ser tan redundantes en sus temáticas, terminan siendo un lastre narrativo para alargar la película sin razón. Una de las temáticas centrales que aborda esta narración es la violencia en México, abriendo con una canción de protesta en torno a cómo esta afecta a la población y parece ser un cáncer que afecta incluso al sistema judicial. Sin embargo, este nivel de inseguridad es inconsistente al mostrarnos gente siendo navajeada como si nada en las calles, o crímenes cometidos hacia mujeres sin castigo para, después, ser lo suficientemente tranquilo el exterior para que su protagonista revise su computadora en plena calle, o que confíe en una llamada misteriosa que claramente es de alguien en quien no se puede fiar por mero sentido común. Sin olvidar que, claro, ni Rita, ni Manitas, posteriormente Emilia, hacen nada realmente para cambiar tan siquiera algo de este ambiente corrupto y peligroso. De hecho, lo utilizan a conveniencia personal, pero ya hablaré de esto un poco más a detalle en breve. La película torpemente intenta justificar a Manitas, mencionando que es una persona que viene de los estratos sociales más bajos, y si bien es cierto que un bajo nivel socioeconómico es un ingrediente para la criminalidad, esta historia comete el error de no mostrarnos nada de este supuesto pasado sufrido del personaje.
siendo los únicos datos suyos que realmente vemos el hecho de que es un narco importante, el más bastardo entre todos, y que no tiene problemas en desaparecer gente. Por lo cual, desde ahí, no se puede generar una empatía real con él y no solo por su condición de criminal, ya que ejemplos de este tipo de personajes en el cine mexicano tenemos varios, como Benny de La Cinta del Infierno, el cual termina siendo miembro de estos grupos, pero antes mostrándonos su oscuro panorama y las circunstancias que lo llevaron a decidir meterse en estos negocios, por lo que es un personaje más complejo tanto a nivel individuo como en un estudio sociológico. Pero Manitas es una mierda cuando lo conocemos y no deja de serlo al convertirse en Emilia Pérez. E hipócritamente se habla de la vida que se le negó por venir de donde era, pero esto no quita que ella también le negó la posibilidad a sus víctimas a sangre fría, causando el miedo incluso en Jessie, su esposa, quien no escapó de este por temor a morir, lo cual ya revela mucho del tipo de persona que es esta tal Emilia Pérez, que por más cambio de vida que haya tenido, sigue siendo Manitas, la misma persona que era un narco sumamente peligroso. Volviendo a la violencia, el tema delicado aquí es el de las desapariciones en el país, que no es ya ni siquiera necesario mencionar cuán serio es y el dolor que ha causado a lo largo de las décadas, pero que aquí, en pos de una historia de una telenovela, este tema es también tomado con una superficialidad que se vuelve irrespetuosa, reduciendo tanto sus implicaciones, que nos muestran que la forma de encontrar a estas personas es pedirle ayuda a quienes los desaparecieron en primer lugar, lo cual, como dije, es una completa falta de respeto a un tema tan serio y complejo, donde además se busca humanizar a estos criminales que, de nuevo, por supuesto que se pueden dar matices a este tipo de personajes, vaya, el mundo real es más complejo que esto. Pero aquí, de igual forma que con Manitas, lo que sabemos de estos individuos es que desaparecieron personas sin culpa y que, por alguna razón no especificada, decidieron revelar la ubicación de estos cuerpos, sin tener en cuenta factores como lo es el trastorno antisocial de la personalidad, que hace que algunos de esos criminales no sientan ningún tipo de empatía, o bien algo tan conocido como lo es la coerción de los grupos organizados a sus miembros, donde el hablar de estas cosas es equivalente a una muerte nada envidiable del que habló y hasta de sus familiares. Por lo que brindar esta información requiere de cosas más complejas que pequeños cargos de conciencia, mismos que tampoco es que se exploren demasiado aquí. No es solo que no haya un entendimiento de este tipo de mundos en el país, sino que los criminales que vemos tampoco tienen matices como para hacer verosímil este llamado de conciencia repentino que tienen. Al mismo tiempo se menciona que las autoridades del país no tienen los medios o el interés para resolver estos casos, lo cual no es sorpresa para nadie, pero la respuesta a esto nace de una ingenuidad digna de un imbécil al decir que la ayuda puede venir de, como dije, los responsables de estas desapariciones, un mensaje sumamente desatinado e irrespetuoso. Incluso la película tiene el descaro de hacer una canción contra la corrupción, pero que carece de validez y congruencia al ser cantada por Rita, quien para empezar ahora tiene dinero por ayudar al peor narco del país, previamente ayudando a un hombre a librarse de la cárcel después de acabar con la vida de su esposa, y la propia Emilia, quien tiene dinero por toda la gente que mató cuando era Manitas, siendo que ambas utilizan los fondos de todas estas personas sucias y corruptas, pero sin denunciar en ningún momento al ojo público sus crímenes, por lo que esta protesta pierde todo valor muy rápidamente. Ahora, en otros problemas ya ajenos al tratamiento de la violencia y la inseguridad del país, ¿cómo exactamente Manitas sabía que Rita era la que resolvía los casos del que era su jefe al inicio de la película? Dado a que este dato relaciona la reputación de un abogado que está en una posición más alta, dudo que esto sea un dato de fácil acceso, que incluso así, ¿por qué encargarle a ella que busque un doctor capaz de realizar este cambio de sexo? En lo de los trámites legales lo puedo entender, pero para esto, ¿no sería mejor contactar con precisamente un doctor? Literalmente lo único que hizo Rita fue buscar doctores en internet, cosa que podía hacer Manitas por su propia cuenta sin intermediarios. Y a todo esto, ¿cómo es que nadie notó sus 2 años en hormonas? Ni siquiera su esposa. Quizá ya no tenían sexo, pero imagino que dormían juntos. Que además, para estar 2 años en hormonas, tenía rasgos todavía bastante masculinos como esa barba. Y la situación no mejora una vez renuncia a su identidad anterior. Esto porque, para volverse Emilia Pérez, Manitas finge su muerte a nivel público, lo que implica no solo el alejamiento de su familia, sino también la pérdida de la mayoría o casi todos sus contactos en el crimen organizado. Lo cual se convierte en un hueco argumental al final cuando Rita llama a unas fuerzas armadas salidas de la nada que dudo que sean de Manitas, pues este oficialmente está muerto. Y tampoco puede ser un nuevo grupo organizado, ya que dudo que estos estén contentos de que muchos de sus crímenes se hayan destapado por intervención de Emilia, quien ha revelado varias de sus fosas comunes, haciendo que sus exmiembros los delaten. Tampoco parecen ser sicarios convencionales por la sensación de cercanía que tienen con Rita.
Además, esta situación, entre otras, delatan que Emilia sigue siendo la misma persona de mierda, lo que ya había comentado previamente, y es que, para empezar, su decisión de cambio de sexo fue completamente egoísta al abandonar a su familia, para olvidarse de ellos 4 años hasta que decide que desea recuperarlos, sacándolos de un país en el que probablemente ya se han adaptado, Suiza, solo para satisfacer su deseo de tenerlos cerca sin decirles la verdad. Y si agregamos lo ya dicho de sus nexos para su fundación, más aparte lo que detona el final, es decir, su intento de manipulación hacia Jesse cuando éste está por casarse con otra persona, lo que le haría llevarse a sus hijos con él, llevando a Emilia a ejercer violencia sobre ella, delata que sigue siendo el mismo tipo de personas, mandando a golpear a Gustavo, prometido de Jesse, solo para que pueda seguir teniendo en casa a los hijos que abandonó durante 4 años. Es por ese detalle que el clímax no solo es carente de sustancia, al no haber un interés real en la vida de Emilia, dado a que, como dije, es una persona horrenda que se merece el estado en el que está en ese momento, sino porque, además, este termina de forma abrupta y exageradamente violenta, a tal punto que es casi cómico. Emilia fue quien provocó este final por un berrinche, dado que es una pésima persona, lo cual derriba esta santificación final de su persona que, de nuevo, habla de un total desconocimiento sobre cómo es el proceso de santificación y que es una burla al darle un papel simbólico de esperanza a un personaje cuyos actos fueron atroces y sin matices que permitan su redención, siendo un criminal hasta sus últimos momentos. Finalmente, entre subtramas artificiales, desaprovechadas o directamente ignoradas, tenemos el disgusto de Jessie por volver a México que mucho sentido no tiene, pues esta quería volver para encontrarse con Gustavo y no parecía querer vivir en Suiza en primer lugar, además de que su romance con el ya mencionado no llega a nada y termina con esta amenazándolo de muerte cuando él había sido golpeado por hombres de Emilia, teniendo motivos para vengarse. Desatándose este final todo porque descubre que la mujer es Manitas, el hombre que la abandonó años atrás y por quien ya no sentía amor. De la misma forma se cuenta que Rita tiene problemas de frustración ante cómo ha vivido su vida, renegando de ayudar a gente corrupta, lo cual no deja de hacer, e incluso se plantea que desea formar una familia, pero sin que esto tenga relevancia ni antes ni después de mencionarlo. De la misma forma, la relación romántica de Emilia Pérez con Epifanía ni siquiera tiene ningún tipo de resolución y o aportación. Es más, esta ni siquiera sale en pantalla tras la revelación de que Emilia fue secuestrada, que es 30 minutos antes de que la película termine. En fin, es por esto que Emilia Pérez es una pésima película. No solo no tiene ningún tipo de respeto por los temas delicados que aborda, y tampoco tiene ningún tipo de comprensión sobre cómo funcionan estas problemáticas, no solo en México, sino en otros países con situaciones similares, teniendo un tratamiento sumamente superficial e insensible sobre los temas, sino que se agrega el hecho de que sus actuaciones son regulares y comete un error garrafal que afecta el desempeño de la propia Selena Gómez, donde su dominio del español es pobre, de toda la vida, pero aquí justificado en que es una chica de Estados Unidos que vive en México. Sin embargo, al todos los personajes cercanos a ella dominar el inglés, no hay motivo para forzarla a hablar español, pudiendo comunicarse en su idioma natal sin problemas, no solo en sus diálogos, también en sus canciones, lo que habría mejorado quizá su desempeño, que tampoco es que sea muy bueno. Visualmente, la gran parte del tiempo no es horrenda, pero tampoco es una maravilla en este apartado, siendo nada más que decente. Aunque eso sí, tiene algunos momentos donde se descuida pese apartado visual, dejando en evidencia las pantallas verdes, sobre todo ya en la parte del final, consiguiendo un contraste muy negativo en este apartado. Y como ya he mencionado antes, el aspecto musical, que es uno de sus recursos expresivos, es deficiente, principalmente por las letras, su simpleza y redundancia temática que no suele aportar mucho. En pocas palabras, una película desastrosa. Y bueno, es así como abordamos esta obra que tanto odio ha generado en los últimos meses, y con razón. Pero en pos de hablar de películas más agradables, este viernes tocaremos el segundo trabajo como director en solitario de Yorgos Lanthimos, Quinodontas, del año 2009, para con esto cerrar las reseñas de este mes de febrero que se ha ido muy rápido. Así que, sin más, yo me despido. Soy Diego Juan y nos vemos en el próximo video.